Hola y bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de Notas y un Café. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a todos nuestros seguidores, a las personas que están pendientes de cada episodio. Muchísimas gracias por el apoyo a este programa de parte de la Iglesia de la Gran Cosecha. Este es un nuevo episodio en donde vamos a tener un invitado especial que es nuestro amigo y miembro y líder de la casa, Gabriel Solís. Un aplauso para él, por favor. Bienvenido, Gabo, a Notas y un Café. Gracias, Naya, por la invitación. Un privilegio y un honor para mí estar aquí con ustedes. Gabriel es parte del liderazgo de la Iglesia de la Gran Cosecha aquí en Panamá. Es maestro de teens y sirve en diferentes ministerios dentro de nuestra iglesia. Es una persona muy amada por todos y de bendición en nuestro ministerio y que tiene un testimonio y que tiene una vida en Cristo que nos ha impactado a todos. Así que bienvenido, Gabo, ¿cómo te sientes? Gracias, bien. Un poco nervioso de estar aquí, pero... Se la silla de los nervios, no te preocupes. Pero bien, un privilegio para mí de verdad estar aquí. Qué bueno. Hace algunos podcasts atrás, entrevistamos a Argelismar Arraez, quien es la esposa de Gabriel. Así que si no has visto el podcast de Arge, te invito a que puedas verlo allá porque tiene un testimonio poderoso para la vida de todos. Y pudimos escuchar parte de su testimonio y su conversión a Cristo por medio de lo que fue Samantha, tu hija. E inclusive, aunque ella lo haya dicho, quisiera preguntártelo a ti, porque para cada persona es individual el encuentro con el Señor. Así que, así como Arge fue impactada por la vida de su hija, quiero preguntarte a ti, ¿cómo fue ese llamado de Cristo para ti? Bueno, sí, también yo fui impactado por el testimonio de una de mis hijas a través de este proceso de sanidad que vimos que el Señor hizo en nosotros. Y bueno, ya como tú bien lo dijiste, mi esposa compartió bastante ese testimonio de cómo nosotros le entregamos nuestra vida al Señor después de ver cómo Él obró poderosamente, milagrosamente en nuestras vidas. Pero yo creo que para complementar, así como bien tú lo dices desde mi perspectiva, yo creo que después de que el Señor hizo eso, nosotros el sentimiento que teníamos era un sentimiento de agradecimiento. Claro. Y como nos conocíamos del Señor, no sabíamos cómo agradecerle. Y yo me acuerdo que yo tuve una conversación con mi cuñado, con el hermano de mi esposa, donde yo le estaba preguntando, ¿qué hago ahora? ¿Y ahora qué? Porque yo no creía, para ser honesto, yo no creía al 100% que había sido Dios. Okay. Pero yo pensaba que había sido Dios. Y si fue Dios, yo quería agradecerle y no sabía cómo hacer, si tenía que depositar una cuenta bancaria, si tenía que hacer algo, no sabía qué hacer. Los métodos tradicionales que nos han enseñado por años de mala forma y tú dijiste, ¿debo hacer algo yo? Lo primero que se me ocurrió fue ir a no lo hice, pero por mi mente se pasó, capaz tengo que ir a una iglesia, deja $10, no sé, para agradecer. Y yo le pregunté a él qué hacía y él me dijo, no tienes que hacer nada. Simplemente búscalo, conócelo. Wow. Y yo, ¿en serio? ¿Así? ¿Y ya? Y yo tenía todavía esas dudas de si había sido él. Pero algo que marcó mucho mi vida fue cuando yo pensé por un momento si realmente a mí se me diera la oportunidad de volver el tiempo atrás. Y decidir hacer las cosas diferentes. No buscar al Señor, porque nosotros cuando Samantha estaba en ese proceso, nosotros oramos, le entregamos la situación al Señor, Él tomó el control y Samantha fue sana. Entonces algunos podrían decir, pero fue casualidad. Claro. Que justamente cuando ustedes empezaron a orar, los medicamentos empezaron a surtir efecto. Y empezó a sanar, Exacto, empezó a sanar, eso fue todo, perfecto. Pero yo me hacía la pregunta, si tú volvieras el tiempo atrás y pudieras hacer las cosas diferentes, ¿qué harías? Wow. ¿No orarías? Y yo pensé, ¿realmente sería capaz de no orar y dejar que las cosas pasen, no buscar al Señor y ver qué sucede? Y yo creo que ningún padre es capaz de jugar con la vida de sus hijos de esa forma. Y si yo lo volviera a hacer de nuevo, si el tiempo volviese atrás, volvería a buscar del Señor. Wow. Y yo decidí creer. Yo decidí creer que fue el Señor y decidí entregarle mi vida a Él. Y eso es importante porque parte de nuestra conversión y de nuestra entrega de vida a Dios es la decisión. No pasa nada si alguien te predica, si alguien te dice, si ves el milagro allí, como tú lo habías visto, pero si tú no tomas la decisión, sencillamente no va a pasar y no va a cambiar nada. Pero tú tomaste la mejor decisión y Correcto. Has visto que es la mejor decisión para tu vida. Cada día estoy más seguro de que la decisión que tomé fue la decisión correcta. Wow. Y voy a tocar un tema que lo dijiste ahorita en la oración y era que tú no creías. Y muchos que te conocimos de antes del proceso de Samantha, pudimos llegar a pensar que Gabo era ateo. Gabo era medio ateo. Decíamos, no, Gabo es ateo. ¿Te considerabas ateo, agnóstico? ¿Qué te considerabas y por qué?
Yo ni sé qué me consideraba. Okay. Porque si buscamos bien lo que son las definiciones de ateísmo y agnosticismo, yo no entraba en ninguna de ellas. Porque yo no creía en un Dios. Yo no creía que existiese un Dios que se preocupara por nosotros. Pero cuando lo necesitaba, sí lo buscaba. Por si acaso. Claro. Capaz hay algo allí que sí se preocupa por nosotros, por no dejar que voy a perder. Exacto. Yo recuerdo que el primer trabajo que yo tuve en Panamá antes de conocer al Señor fue el Señor obrando en mi vida y dándome ese trabajo. Y recuerdo que fue un día en el que yo estaba caminando por la cinta costera de Panamá y necesitaba un trabajo para poder continuar en Panamá. Llevaba ya un mes en el país y si no consigo nada me tengo que devolver. Wow. Y yo, Dios, por favor, dame un trabajo. Que Dios, no sé, yo no creí en ningún Dios, pero lo que te digo, exacto, si hay algo allí que me escucha y se preocupa por mí, algo se supone que puede hacer, ¿no? Y Dios me dio el trabajo. Wow. Ese mismo día yo llegué a la casa y tenía un correo donde ya me estaban enviando, me estaban respondiendo una solicitud que había enviado para ir a una entrevista. Entonces yo no creía en Dios, no creía que hubiese nadie, pero buscaba de ese ser por si acaso existía, por no dejar. Pero en mi corazón realmente no creía. No estaba seguro de que existiera un Dios. No estaba seguro de que existiera un Dios y sin embargo, después de ver el milagro, en mi hija seguía dudando de que hubiese sido Él. Y fue esa razón la que me llevó a investigar más. Y esa investigación te llevó entonces a tener un encuentro con Cristo. Correcto. ¿En qué momento fue eso? Justamente cuando recibimos ese milagro de sanidad, recuerdo que yo estaba en el hospital con mi niña, cuando todo el proceso había terminado, estaban a punto de darla de alta, y justamente cuando nosotros estamos en el hospital, estaba empezando la academia de la iglesia. Y nosotros nos inscribimos en la academia de la iglesia. ¿Por qué? Porque yo necesito saber si realmente hay un Dios que sanó a mi hija. Claro. Bueno, va a haber una academia en la iglesia, yo necesito meterme para ver quién es ese Dios, para ver qué es lo que enseñan ahí, porque yo tenía, y eso es muy importante que se tenga en cuenta, yo tenía y doy gracias a Dios por eso, un espíritu de aprender. Así es. Un corazón enseñable. Yo no estaba negado a la posibilidad de que hubiese un Dios. Yo quería saber si realmente hay un Dios, yo necesito conocerlo y lo voy a buscar honestamente. Y nosotros nos inscribimos en la academia para empezar a escuchar de Él y para empezar a investigar de Él. Y aparte de la academia, yo por mi parte, de forma autodidacta, hacía mis investigaciones, leía por aquí, leía por allá. Y poco a poco las razones, las evidencias fueron encajando cada una en su lugar hasta que en algún punto, si me preguntas la fecha exacta, no sabría decirte porque creo que fue un proceso progresivo en el cual paso a paso me fue llevando a entregarme cada vez más al Señor hasta que llegó el punto en que indudablemente estaba convencido de que hay un Dios, de que Dios existe, de que Cristo resucitó, de que murió por nuestros pecados, de que hay un Dios verdadero que sí se cuida, que sí nos cuida y se preocupa por nosotros. Se preocupa por nosotros. Y qué bonito escucharlo de alguien que venía con ese pensamiento de, no sé si realmente esto existe, no sé. Porque, hemos escuchado a través de los podcasts muchos testimonios y personas, bueno, yo hice esto o pasé por este proceso, pero es diferente cuando la persona viene del pensar, no existe Dios. No, creo que no hay nada que pueda haber más allá. Y que el Señor, a través del proceso de Samantha, a través de lo que el Señor te mostró, de diferentes maneras, de la educación que tuviste dentro de la iglesia, y como tú dijiste, de manera autodidacta le buscaste, pudiste encontrarlo. Sí, fue muy tremendo. Y ahorita tú mencionaste algo que fue a través del proceso de Samantha. Yo recuerdo que nosotros tuvimos una conversación con un amigo, estando nosotros recientemente empezando a asistir a la iglesia. Y él nos dijo, wow, pero ese Dios de amor realmente fue capaz de hacerle eso a una niña recién nacida. Wow. Y eso a mí me confrontó muchísimo. Claro, te generó mucho más la confrontación. Claro, y yo no sabía cómo responder. Y esas fueron las cosas que a mí me llevaron a estudiar un poco más acerca de esto, hasta que una vez que Cristo se reveló en mi vida y empecé a entender el porqué de todo, yo comprendí que sí, Dios lo puede hacer, porque tenemos que poner las cosas en una balanza. Si el cristianismo y todo lo que afirma el cristianismo es verdad, tenemos que estar conscientes de que esta vida terrenal, estos 100 años que podamos estar aquí en esta tierra, no son nada comparado a la vida eterna que Él nos promete, comparado a todo lo que nos vamos a gozar junto a Él. Y eso es lo más importante y lo más grande que el Señor tiene para nosotros. Entonces uno pesa en una balanza. Si el Señor me ama tanto,
que es capaz de hacer algo para que yo pueda obtener esa vida eterna, entonces el Señor fue capaz de utilizar a mi hija en ese proceso para que yo pudiese llegar a sus pies. Sí, wow. Está bien. Porque lo que pasó mi hija no fue nada comparado con la gloria que yo voy a tener a su lado. Y que no solo yo voy a tener a su lado, sino que mi esposa va a tener y que toda mi familia. Porque no fui solo mi esposa y yo los que nos convertimos al Señor gracias a esto. Fue toda una familia que llegó a los pies de Cristo por el testimonio de mi hija. ¿Y valió la pena? Valió toda la pena del mundo. Qué bueno, qué bonito escucharlo de tu parte, Gabo. Y gracias por compartirnos esa parte íntima, porque sé que es algo muy personal, como le decía Arje en ese capítulo. Compartir la parte de nuestros hijos es algo que toca fibras, que toca corazón y que hay que hablarlo, hay que abrir nuestra boca para que otros sean también impactados. Y al día de hoy tenemos un Gabo diferente. Tenemos un Gabo apasionado por la palabra, que ahora tiene una cuenta llamada Gabologética, un juego de palabras entre Gabo y apologética, que en TikTok tiene esa cuenta con más de 8.500 seguidores y que crea contenido y que crea debates. ¿Con qué motivo lo creaste? ¿Cómo te apasionaste por la apologética? Bueno, la apologética es la defensa de la fe, y la apologética fue la herramienta que a mí me llevó a fortalecer mi fe y a saber que Dios existe, que Dios es real y todo lo que hablamos anteriormente. Fue gracias a la apologética que yo pude fortalecer mi fe, y la razón por la que yo hago esto no solo es para quizás debatir y refutar los argumentos que hay del otro lado, de la parte de los escépticos, donde yo estaba. Yo creo que lo hago especialmente porque yo estaba de ese lugar. Te sientes identificado con estas personas. Exactamente. Y no solo es para eso, sino para fortalecer la fe de las personas que están de este lado, porque la apologética no solamente sirve para rebatir argumentos de los ateos y de los escépticos, sino para fortalecer la fe de las personas que ya están en Cristo, que pueden tener preguntas difíciles de contestar, como la que me hizo esta persona acerca de si realmente valió la pena que mi hija sufriera. Eso me confrontó muchísimo, y son preguntas que he podido aprender a responder, a dar razones y encontrar una forma, por así decirlo, racional de defender mi fe. Eso es lo que me ha motivado a estudiar y a llevar a cabo toda esta labor apologética que hago en las redes sociales. Y está súper, porque es una manera de un nuevo canal comunicativo, porque siempre contamos la palabra del Señor pues en las iglesias, obviamente nuestros pastores, nuestros líderes nos dan palabra, pero bueno, ahora los jóvenes están metidos en este mundo, las redes sociales, el TikTok, y tú irrumpiste este contenido creando un contenido diferente. O da un contenido que sea de la palabra, de debate, que ellos puedan ver. Y yo veo cada comentario que te escriben allí y digo, bueno, Gabo tiene la sabiduría para responder cada uno de ellos, porque obviamente son jóvenes, quieren preguntar, pero ¿qué base tienes de esto? ¿Qué base tienes del otro? Y te tiene que preparar mucho. Te preparas constantemente para esto. Sí, yo creo que una de las cosas más importantes que tiene que hacer un apologista o aspirante apologista es leer. Leer, investigar y poder saber para poder responder con fundamento todos estos ataques que se gestionan contra la fe cristiana. Es muy importante la preparación. Y no solo lo estás haciendo ahora en redes sociales, también te hemos visto en tus canales que estás mostrando videos en donde estás saliendo a la calle. Te has ido a universidades, te has ido a parques, a sitios públicos, a hablarle de la palabra o a hacer preguntas a jóvenes, más que todo a jóvenes. ¿Cómo te ha impactado esto a tu vida? ¿Cómo te ha impactado esto? ¿Y ha habido momentos en donde estas personas han sido transformadas? Sí, claro que sí. Mira, esto es muy poderoso porque actualmente podemos ver quizás una distorsión de la apologética. Personas que quizás utilizan la apologética simplemente para pelear, debatir, confrontar, simplemente querer ganar un argumento. Tener la razón. Exactamente. Y hay dos autores que marcaron mucho mi vida. Uno es Gregory Koukl. En su libro Tácticas, él dice que la apologética no se trata de ganar argumentos o de ganar un debate contra un ateo, sino de ganar un alma para Cristo. Ese es el objetivo último de la apologética. Y otro es Antonio Cruz, que dice en su libro Introducción a la Apologética Cristiana que la apologética debe entenderse como una disciplina preevangelizadora. ¿Qué es lo que nos dice al mostrarnos que la apologética debe ser una disciplina preevangelizadora? Que el fin de toda apologética debe aterrizar a los pies de Cristo. Amén. Debe aterrizar en la cruz, debe aterrizar en el evangelio, y eso es lo que estamos saliendo a hacer en las calles. Estamos saliendo a hacer apologética con propósito, a buscar, vamos precisamente a las universidades, a buscar a estos jóvenes que están recibiendo lamentablemente
información errada, que están recibiendo adoctrinamientos, que cada vez más esos jóvenes están dejando de asistir a las iglesias, están abandonando su fe y estamos yendo precisamente al punto donde estas jóvenes están recibiendo ese tipo de información y vamos a confrontarlos directamente y preguntarles, ¿crees en Dios? ¿Crees que el cristianismo es verdad? ¿Crees que hay evidencias de que Jesucristo resucitó? Y empezamos a entablar una conversación con ellos en los cuales empezamos a darles razones, argumentos, evidencias que respalden la veracidad de la fe cristiana. Y todo ello con un fin. Que fue lo que te comenté al inicio. Exactamente, que si el cristianismo es verdad, entonces todo lo que se afirma en el cristianismo es verdad y por tanto es verdad que Cristo murió por nosotros, que resucitó al tercer día y que somos salvos y depositamos nuestra fe en Él y nos arrepentimos de nuestros pecados. Y el mensaje del evangelio es predicado de esta forma a los jóvenes y hay jóvenes que se convierten a Cristo, hay jóvenes que aceptan al Señor en sus vidas después que inician los videos diciendo... No creo en Dios, soy ateo. Y terminan los videos diciendo sí. Y haciendo oración de fe. Haciendo oración de fe y diciendo sí, estoy dispuesto a aceptar al Señor en mi vida. Wow, y eso es poderoso porque como hace un podcast vimos al pastor Juan Valdés hablando justamente sobre esto, sobre el adoctrinamiento que hay en los jóvenes, porque son las generaciones futuras, ¿verdad? Es nuestro futuro y es donde quieren adoctrinar y imponer un pensamiento contrario a la palabra del Señor. Y que tú estés haciendo esta obra de ir a estos sitios públicos, universidades, escuelas, parques, a llevar este debate, estas preguntas que podría ser una encuesta regular en la calle que te agarren, hola, ¿cómo estás? ¿Tú crees en...? Y la persona se va a quedar, bueno, no, pero sí, y ahí sigue la conversa y estás haciendo un excelente trabajo, la cual yo te felicito personalmente, porque yo sé que es el Señor trabajando a través de ti, es un instrumento que el Señor ha usado y puesto allí. Y a través de la apologética, Gabo, ¿qué aspiraciones futuras tienes con este tema? Porque no es solamente, bueno, lo voy a hacer en un TikTok, lo hice en un Reel, lo llevé a la calle, ¿y qué más? ¿Qué sigue con apologética? Mira, la verdad es que yo voy a dejarme ir hasta donde el Señor me lleve. Amén. Porque te mentiría si te digo, bueno, los proyectos con apologética son que lleguemos a tal punto. No. La verdad que yo estoy haciendo esto más que todo por pasión, no solo por las almas, sino por la verdad del evangelio. Yo he llegado a descubrir que la verdad se ha revelado en la persona de Cristo Jesús y, como lo comenté hace unos minutos, si esto es verdad, es lo más importante del mundo. Wow. No hay nada más importante que esto y yo he querido y he sentido una pasión por predicar esta verdad. Y creo que vivo como que muy en el presente, en lo que se está haciendo ahorita y dejando que el Señor nos sorprenda, que nos lleve a donde quiera llevarnos y que haga con esto lo que Él quiera hacer. Qué bonito escucharlo, porque sabemos que el Señor nos sorprende de maneras sobrenaturales, que por eso dice su palabra que cosas que no hemos oído ni ojos han visto, pues ni que cosas que hemos pensado, ya lo tiene el Señor pensado para nosotros. Así que yo sé que el Señor tiene planes y proyectos para tu vida. Amén. Y quiero tocar algo que el Señor pone en mi corazón de volver a comenzar, volviendo a la familia. Voy un poquito atrás, porque hablábamos de la conversión, de que por medio de Samantha se convirtió toda tu familia. Y vuelvo acá en este momento y me perdonan si retrocedo un poco, pero justamente quería hablar de eso porque sé que creciste en un hogar sin papá y quizás ver esa figura de Dios Padre pudo haber sido difícil. ¿Te fue difícil ver a Dios como papá y tú siendo en ese momento papá para Samantha? Mira, la verdad es que no creo que haya habido alguna dificultad en ver a Dios como Padre. Pero me parece muy importante y es algo que me he dado cuenta al pasar del tiempo, que sí me costaba ver a Cristo. A Cristo sí me costaba verlo. Wow. Yo siento que Cristo no se había revelado en mi vida, porque yo cuando inicié con todo este proceso a aceptar al Señor en mi vida, a aceptar el cristianismo, a congregarme en la iglesia, yo sabía que ya existía un Dios, pero yo no entendía quién era Jesús. Wow. No entendía quién era Cristo. Cristo, bueno, sí, es el Hijo de Dios. Él murió por mis pecados. Ok. Y murió para salvarte. Mira, ¿de qué? No sé, pero... Ese era tu pensamiento, claro. Súper, Jesús, cool. Jesús pero cool. No sabía quién era Jesús. Yo conocía a un Dios y bueno, un Jesús del que hablan allí en el Nuevo Testamento, pero no sabía más allá. Y a través de este estudio fui comprendiendo quién era Jesús, qué hizo con nosotros. Y nunca, a pesar de haber crecido en un hogar sin esa figura paterna, siempre tuve a mi tío,
que es mi padrino, como esa figura paterna, mi mamá que hizo una excelente labor también con mi crianza y todo. Y bueno, nada me faltó. No voy a negar que toda persona necesita un padre en su vida. Así que no voy a decir aquí, no, yo nunca necesité un padre, porque todos necesitamos un padre en nuestra vida. Pero gracias a Dios no me faltó nada. Y no tuve ese problema para reconocer a Dios como un padre. Wow. Pero sí era difícil para mí entender quién era Jesucristo. Y cuando fue revelado en mi vida, cuando entendí lo que hizo, de verdad que eso fue una sabiduría plena, poder conocer todo lo que Él nos ama y ha hecho por nosotros. ¿Y sabes por qué te lo pregunto? Porque las personas que conocemos de cerca a Gabo, vemos que eres un papá excepcional. O sea, un papá dedicado, una persona que planifica las horas de comida de sus hijas, que le tiene una rutina de dormir, que es bien planificado y que ese amor, así como el amor que tienes a tus hijas, yo veo el amor de Dios así hacia nosotros. Digo, así Dios se planifica con nosotros, así Dios quiere que nosotros nos alimentemos, durmamos, hagamos. Y cuando yo te veo siendo papá, sí digo, wow, Gabo es bien apasionado cuando es la tarea de ser padre. Por eso justo te preguntaba cómo veías a Dios Padre en ese momento. Y Dios es tan detallista y nos ama tanto que yo no entiendo por qué razón, pero el anhelo de mi corazón siempre fue tener una hija. Hembra. Sí, hembra, específicamente hembra. Yo siempre quise ser papá y siempre quise tener una hija. ¿Y no hembra. Te dio una? No, me dio dos. Te dio dos. A la vez. A la vez, mellizas. Sí, y fue impresionante eso, porque de verdad que ese siempre fue el anhelo de mi corazón. ¿Por qué? No lo sé. Y yo creo que tiene que ver mucho con que a eso hemos sido llamados, para eso estamos aquí, la verdad. Y es nuestro propósito. Y a pesar de que yo no crecí en un hogar con un padre ni nada por el estilo, mi anhelo siempre era ser papá de una niña que me viera como lo que soy, como su príncipe, como su rey, no lo sé, que me viera así y poder tenerlas ahorita a las dos, y que no solo tenerlas a las dos, sino que una pasó por un proceso tan difícil como el que ya hemos hablado, y que el Señor haya tenido misericordia de nosotros, que haya tenido ese amor de dárnoslas, de sanarla. Eso hace que tenga un valor mucho más grande para mí como papá. Qué bonito saberlo, Gabo. Y ya como para ir finalizando, porque se nos va el tiempo, Gabriel, ¿qué mensaje le das a ese joven o a esta persona que te está mirando? Que ya vimos un episodio de apologética donde el pastor, si no lo has visto, te lo invito a verlo nuevamente. El pastor Juan Valdés nos habló de la rama y de un mensaje, pero ¿qué mensaje le das a la parte juvenil? Porque hay mucho joven con dudas, hay mucho joven que necesita de la palabra, que necesita ser afianzado en Cristo. ¿Qué mensaje le das para que pueda poner su confianza en el Señor? Bueno, primeramente que está bien dudar, está bien hacerse preguntas, está bien no tener todas las respuestas, pero siempre tenemos que tener un corazón enseñable. Siempre tenemos que estar dispuestos a conocer y a buscar la verdad, a buscarla honestamente. Y dejarnos conducir hacia donde las evidencias lleguen. No sentirse mal por tener preguntas, porque se ve mucho dentro de las iglesias que nuestros jóvenes tienen miedo a ser señalados, tienen miedo a ser juzgados por quizás decir, mira, yo vengo a la iglesia todos los domingos, pero porque mi mamá me obliga, pero realmente yo no creo en Dios. Wow. Y los hay. Y hemos tenido en la iglesia, en las clases de jóvenes, cuando se les da esa apertura para que puedan hablar, hablen, no tengan miedo, díganme qué piensan. Bueno, mira, la verdad es que yo pienso que los dioses son una invención del ser humano. Y eso es bueno, porque ese diálogo entonces nos permite acercarnos y explicarle, claro. Nos permite hablar, nos permite acercarnos, y yo puedo dar fe de que muchos jóvenes han tenido un incremento en su fe gracias a este diálogo, gracias a que no se han cohibido, a que han planteado sus dudas. Estas dudas han sido, hemos dado respuestas a estas dudas, y la fe de estos jóvenes se ha incrementado. Y hubo alguien que dijo que el cristianismo está a una generación de morirse. Wow. Eso lo dijo en un contexto de que los jóvenes son el futuro del cristianismo. Si llega a haber una generación de jóvenes que no se decida por hablar de Cristo, hasta aquí llega. Claro. Entonces es muy importante tener esa pasión, esa búsqueda de la verdad, poder plantear las preguntas que realmente nos generan dudas para que esa fe se fortalezca. Porque no solamente es importante que creamos en algo,
sino que sepamos por qué creemos en ese algo. Eso va a afianzar nuestra fe y nos va a dar más confianza para compartir el mensaje del Evangelio con otros jóvenes y que el mensaje de Cristo Jesús siga llegando a todos los rincones del planeta. Que esa es la tarea, ir a predicar el Evangelio a todos los rincones de la tierra. Exactamente. Así que muchísimas gracias, Gabo, por este espacio, por contarnos tu testimonio, por abrir tu corazón con nosotros, por permitirnos saber mucho más sobre la apologética y que es un tema súper interesante. Así que a todos ustedes les invitamos que puedan seguir las redes también de Gabo, Gabologética en TikTok, en Instagram también, y que también puedan seguirnos, recuerden, en nuestras redes sociales, Iglesia La Gran Cosecha, en Instagram, en YouTube, Iglesia La Gran Cosecha. Recuerda activar la campanita de notificaciones, seguirnos para que puedas ver todos nuestros podcasts. Y muchísimas gracias, Gabo. Siempre bienvenido. Gracias a ustedes. A todos ustedes les deseamos un feliz día y que pasen una tarde de bendición. Hasta luego.